El tema que les presento hoy lo he titulado Amarse sinceramente. El cristiano tiene entonces dos responsabilidades ante Dios. La primera es la devoción a Dios, ya no en un templo o edificio material construido por el hombre, sino en su propio cuerpo, con su propia vida rendida completamente a Dios. Gracias al Espíritu Santo que habita en él y le convierte así en el verdadero templo donde Dios habita permanentemente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue destruido el templo de Jerusalén hasta el día de hoy, dando a entender el Espíritu Santo a los corazones más duros, a los ojos más ciegos, a los oídos más sordos y a las mentes más tapadas, que ya Dios no habita en un templo físico en ningún lugar de la tierra, porque no ha sido reconstruido el templo de la ciudad que Dios escogió para mostrar en ella su gloria y su presencia, Jerusalén. Hace 2000 años el templo de Jerusalén fue destruido y Dios no ha permitido que se construya para que no sea un tropiezo, no solo para los judíos, sino infortunadamente para los débiles cristianos de la mayoría de las iglesias del mundo. Es triste ver a miles de cristianos, peregrinos de todo el mundo, viajar a Jerusalén con sus ministros a introducir papelitos con peticiones en lo que quedó del templo en el muro de las lamentaciones, en cuyas endijas los creyentes cristianos introducen sus peticiones. Ellos no saben que lo único que debemos hacer para asegurar todas nuestras peticiones es tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso fue lo más importante que el Señor Jesús dijo sobre las peticiones a Dios. Él aseguró, después de enseñar la oración del Padre Nuestro, que pidiéramos al Padre el Espíritu Santo, que era el mayor don que podíamos recibir de Dios. Eso está en Lucas capítulo 11, versículo 1 hasta el 13. Porque el Espíritu Santo se encargaría de traer un paquete completo de bendiciones de Dios para nosotros, de acuerdo con Lucas 11:13. Para los cristianos más ignorantes, que no sepamos orar y pedir a Dios sin fallar en sus peticiones como conviene, Pablo, el apóstol, le enseñó en Romanos 8, 26 y 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. El mismo Pablo también enseñó sobre cómo rendirle culto a Dios, o cuál es la nueva liturgia que Dios estableció para los discípulos de Cristo en el nuevo templo. Romanos 12, 1 al 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo,
clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cómo debemos adorarlo? Entregándole al Señor nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. En lugar, hermanos, de ofrecerle a Dios cosas externas a nuestro cuerpo para agradarle, para complacerlo, como se solía hacer en el Antiguo Testamento, que los que iban a adorar a Dios llevaban palomitas, los más pobres, o tórtolas, y las ofrecían en sacrificio a Dios. Otros podían llevar ovejas, cabras, novillos, bueyes, y también llevaban vegetales de ofrenda a Dios. Y era la manera como el Antiguo Testamento le rendía culto a Dios en el tabernáculo, en el desierto, y luego en el templo que construyó Salomón y que luego posteriormente fue reconstruido en tiempos anteriores a Esdras y Nehemías, y después por el rey Herodes el Grande. Ese fue el templo destruido en el año 70 después de Cristo. La forma de adorar a Dios, amigos, no es en ningún edificio, en ningún templo, en ninguna capilla. A Dios lo adoramos en el cuerpo, en espíritu y en verdad, rindiéndole al Señor nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, compenetrado, entregado, consagrado al Señor, libre de toda inmoralidad, principalmente de las inmoralidades sexuales, que son las que más atentan contra nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Así es, queridos amigos, Pablo dice que huyamos de las inmoralidades sexuales, de los desórdenes sexuales. Los que no se han casado no pueden tener relaciones sexuales, y los que se han casado, los que estamos casados, no podemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Quien lo hace abre una puerta muy grande al diablo, y entonces el diablo enviará un espíritu maligno que se meta en el cuerpo, y es terrible tener un espíritu maligno en el cuerpo, y se le mete a los cristianos, queridos amigos. Yo he expulsado muchos demonios de muchos cristianos durante décadas, de ministros de Dios, de ministros de Cristo, de las distintas iglesias, en las que se abrieron puertas a los demonios a través del pecado sexual, que es el pecado que atenta contra el templo, el cuerpo, templo del Espíritu Santo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Queridos amigos, si de verdad hemos entendido el Evangelio de Jesús, si hemos salido de la ignorancia, de la oscuridad, a leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, porque hay miles de ministros de Cristo que leen las Sagradas Escrituras cada domingo en sus templos religiosos, pero no parecen entenderlas, porque siguen predicando e insistiéndole a la gente que adoren a Dios en ese lugar, a objetos físicos materiales
que han convertido en idolatría en nombre de Cristo frente a la gente ignorante. Los mismos ministros son idólatras de esos objetos físicos y hacen que el pueblo se incline ante esos objetos físicos como si se tratara del mismo Cristo, del mismo Dios, cuando ya ese sistema de culto terminó con la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, como dice Juan 4, 20 al 24, en la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y Pablo nos acaba de decir aquí en Romanos 12, 1, nos acaba de decir que el verdadero culto para adorar a Dios es entregarle a Él nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, una mente limpia y pura de malos pensamientos, de malicia, de malas intenciones, unos ojos que no codician ni el dinero ni el sexo, unos labios que se abren solo para bendecir a Dios y bendecir al prójimo, para hablar bien a Dios y hablar bien al prójimo. Y todo nuestro ser interior y nuestro ser exterior consagrado para Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Hay que cambiar la manera de pensar, queridos amigos. Hay que transformarnos en nuevas personas, en auténticos y verdaderos discípulos de Cristo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres saber qué es lo que para Dios es bueno? No lo que para tu iglesia es bueno, porque tal vez tus ministros han alterado la interpretación de la Biblia. ¿Qué es lo bueno para Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Y cómo ofrecerle a Dios una adoración perfecta, una entrega completa? Eso pasa cuando hay un cambio de mentalidad y dejamos las creencias falsas que nos han enseñado el cristianismo durante tantos siglos y leemos directamente en el texto bíblico y le creemos al texto bíblico, a lo que Jesús y los apóstoles enseñaron. Cambiamos nuestra manera de pensar, queridos amigos. Aprendamos pues a acercarnos a Dios y a tener una vida de devoción a Dios como Él la establece, no como equivocadamente muchos ministros de algunas iglesias han enseñado desde hace siglos. De idéntica manera, el Espíritu Santo cumple la tarea más importante de todas cuando entra en el cuerpo de un creyente. Darle un nuevo nacimiento, haciéndole parte de la nueva creación de Dios y concediéndole una vida nueva, gracias a la cual el que ha nacido de nuevo recibe el poder para convivir con otros cristianos con un amor puro, verdadero, sincero, profundo e intenso. Esto está en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen el poder para amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero e intenso y corazón ferviente. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Queridos amigos y amigas en el Señor Jesús, el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de los Proverbios, nos enseña cómo
crear lazos de amistad, crear lazos de amor, crear vínculos de amistad y de amor verdadero. Nos enseña cómo amarnos como hermanos en comunidad. Nos da normas, nos da reglas, nos da consejos. Ya algunos de esos consejos los hemos estudiado en el libro de los Proverbios, pero solamente en el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando envió su Espíritu Santo a nuestros corazones, nos convirtió entonces en el verdadero templo de Dios, en el único templo, en el único edificio, en la única casa en la que Dios acepta que se le ofrezca culto. Tú y yo podemos reunirnos en un edificio, en un templo religioso, cristiano, no importa el nombre que se le dé, no importa la pomposidad que tenga, la construcción que tenga, con toda clase de piedras preciosas, de mármol y hasta con acabados en oro, como hay tantos monumentales templos de la época medieval, en la que los ministros de Dios competían para ver quién tenía el templo más grande, más hermoso, con los mejores arquitectos de la época, los más famosos. Miguel Ángel. Esos templos son hermosos y tienen unas pinturas hermosas y unas esculturas con las que se le podría calmar el hambre a miles y miles de seres humanos en el mundo. Pero si Dios está en esos lugares, es porque está en el corazón de los discípulos. Ya Dios no habita en esas casas, en esos edificios pomposos. Dios tampoco habita en las casas hechas por hombres, donde dormimos, donde vivimos, no. El hogar de Dios está en nuestro corazón. La morada de Dios está en nuestro corazón. La habitación de Dios está en nuestro corazón. Nosotros somos la habitación de Dios, somos la morada de Dios por el Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Dios se vino a vivir a nosotros. Acuérdense que Jesús dijo en Juan 14, desde los versículos 22 y siguientes, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y eso ocurrió cuando él envió el Espíritu Santo a nuestros corazones, amados amigos. Y nos convertimos en el templo de Dios. Y ese templo tiene una doble tarea, una doble función por el Espíritu Santo. Entonces, rendirle culto a Dios, entregarnos a Él, adorarlo en espíritu y en verdad, adorarlo con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestros labios, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, queridos amigos. Y en segundo lugar, gracias a que nacimos de nuevo por el poder del Espíritu Santo y el Señor nos limpió del pecado, nos purificó el corazón, la mente, el alma, el espíritu, todo nuestro ser. Ahora podemos amar sinceramente a nuestros hermanos, amarlos con un amor intenso, profundo, un amor ferviente, amarlos con fuego, con pasión de Dios, un amor indestructible, un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo puede, un amor que todo lo soporta, un amor que no pueden apagar la inundación de los mares, de los ríos del mundo entero. No pueden apagar el fuego del amor que sentimos por nuestros hermanos. No importa las faltas que nos cometan nuestros hermanos en su imperfección, en su proceso de transformación.
en medio de los defectos de carácter que todos tenemos, que seguimos teniendo, pero que cada vez tenemos menos defectos de carácter en la medida que caminamos con el Señor, nos vamos transformando en seres humanos más amables, más amigables, más solidarios, más compasivos, más serviciales, cada vez menos rencorosos, hasta que el rencor se acaba totalmente, la rabia, el enojo, el enfado, la irritación, y somos capaces de amar con sinceridad, con un corazón puro y limpio, y aceptar al hermano, a la hermana, aceptarles como son, y orar por ellos para que el Señor los transforme a ellos como está transformando nuestras vidas. Eso es posible porque somos nuevas criaturas, somos nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Como hemos renacido, como hemos sido reengendrados, como tenemos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, como también lo dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 14. Ahora hemos renacido por la palabra divina, por la palabra eterna de Dios, y podemos tener comportamientos eternos, permanentes de amor hacia los demás, de no fijarnos en sus faltas, en sus fallas, en sus defectos de carácter, de no insistir en sus faltas, en las ofensas, poder cubrir las ofensas que nos hacen y guardarles el secreto de sus faltas que nos han confesado, que les hemos observado, que les hemos visto cometer contra ellos mismos o contra nosotros mismos. Cubrimos ese secreto, lo guardamos. Y por eso, llenos de este amor sincero, puro, intenso, ferviente, el creyente vive desprevenido, amando y sirviendo y siendo amigables, siendo amables con todos nuestros hermanos, bendito sea Dios, y amando y perdonando incluso a nuestros enemigos. Todo eso es posible por el Espíritu Santo que nos ha convertido en el nuevo templo de Dios, en el verdadero templo. Y por eso nosotros no podemos pecar contra el amor, porque contaminamos el templo de Dios y abrimos cabida, damos lugar a los demonios. Pero si cometemos faltas y pecados, recordemos que también la Escritura dice en 1 de Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno comete pecado, tenemos un abogado para con el Padre, y es Jesucristo el justo. De modo que cuando cometemos faltas y pecados y fallas contra nuestros hermanos, contra nosotros mismos, contra Dios, le pedimos perdón a Dios urgentemente. Eso hay que hacerlo rápido, porque los demonios se presentan ante Dios, el ángel acusador se presenta ante Dios. Ahí está en 1 de Pedro 5, versículo 8. El diablo anda a nuestro alrededor como un acusador jurídico, dice el texto griego, para acusarnos ante Dios. El diablo busca faltas en ti, en mí, para luego ir a acusarnos ante Dios y luego mandar demonios a tu cuerpo, a tu vida, para que te posean, arruinen tu vida y te destruyan. Y nos destruyan, y por eso hay que, cuando pecamos, pedir perdón inmediatamente por la sangre de Jesucristo a nuestro Dios, y Él nos lava, nos limpia y nos purifica, y purifica nuestros corazones y nos capacita, nos da el poder para ser capaces de perdonar, de pedir perdón con humildad, de ser mansos, de tener una paciencia inagotable, de ayudarnos, de servirnos, de querernos mutuamente, de no atacarnos. Y cuando el otro nos ataca, no nos defendemos, le abrazamos, le acogemos con amor, no le devolvemos mal por mal y nos vengamos, sino que le hacemos el bien, le ayudamos, salimos corriendo al encuentro de él, así nos haya hecho el mal, para restaurar su vida espiritual, para ganarlo para Cristo, para salvarlo y restaurarlo nuevamente si él ha fallado,
Hay que cuidar al hermano, debemos cuidarnos unos a otros, restaurarnos unos a otros, preocuparnos los unos por los otros y cuidarnos unos a otros en amor, porque somos familia de Dios, somos familia de Dios, somos sus hijos, sus hijas. Dios es nuestro Padre, tú eres su hijo, su hija adoptiva, yo soy su hijo adoptivo, y entre todos somos hermanos y nos amamos, y paternidad engendra fraternidad, como está al pie de la letra, al pie de página de Primera de Juan 5:1, comentario de Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. La Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Chequer, dice que paternidad engendra fraternidad. Si todos tenemos a un Padre y es el mismo Padre, entonces, ¿qué somos nosotros? Hermanos, hijos e hijas de Dios. Y si alguno dice que ama a Dios a quien no ve, pero aborrece a su hermano, odia a su hermano, tiene rencor, tiene amargura, enfado, resentimiento, rabia, enojo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Cómo puedes decir que has nacido de nuevo? Si Dios es amor, y todo aquel que ha nacido de Dios, que es hijo de Dios, que es hija de Dios, tiene el poder para amar, para perdonar. El Señor sana tus heridas que te ha causado tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu compañero, tu compañera de trabajo, tu compañero de comunidad. La persona que le sirve a Dios en la comunidad y que te sirve a ti y te ha fallado, no tienes el poder para perdonarla, para acercarte a esa persona e incluso corregirla, ayudarla, si es que se está haciendo daño y le está haciendo daño a otros, además de ti también, o a ti mismo, a ti misma. Acércate y ponte en paz con él, con ella, reconcíliate. Acuérdate que ya leímos Mateo 5, 21 al 26. No podemos enojar, insultar, maldecir, enojarnos con nuestros hermanos, enfadarnos, porque entonces vamos a poner en riesgo nuestra vida espiritual. En Mateo 18, 15 al 18, Jesús dijo que si tu hermano te ofende, ve y lo llamas y habla con él a solas y corrígelo. Si haces que te escuche, lo has ganado para Cristo, lo has restaurado espiritualmente. Esa es nuestra tarea. Hagámoslo así y Dios va a estar con nosotros, queridos amigos y amigas en el Señor Jesús. Quiero decirles que el jueves es el último secreto que voy a compartir con ustedes. Ya no volveremos a hablar de los secretos de Dios, ni este año ni el próximo. Terminamos el jueves. Los secretos de Dios. He compartido con ustedes en este tema 90 temas de los secretos de Dios y les he compartido en algunos temas más de un secreto de Dios. Vamos a terminar en el tema número 91 el próximo jueves. Acuérdense que mañana miércoles los esperamos en la sede principal del poblado para un tiempo de oración y reflexión desde las 7 de la noche. El sábado tenemos nuestra cena navideña en nuestra sede principal del poblado, por lo que no vamos a tener a las 6 de la tarde orando al atardecer ni los secretos de Dios. Entonces los secretos se terminan el jueves en la noche y también orando al atardecer. Y el año entrante regresaremos solo con la oración de las 5 de la mañana, la primera semana de febrero, de martes a viernes. Y el lunes vamos a tener en la sede principal un hermoso tiempo de oración presencial todos los lunes de 5 a 6 de la mañana. De modo que, amigos y amigas, mañana les esperamos a las 5 de la mañana y esta es la última semana que tenemos nuestra programación virtual porque se vino encima diciembre. Les amo en Cristo, me encantó estar con ustedes, que la pasen bien, chao. Buenas noches.